donde se discutirá cómo se proyecta el transporte público para la ciudad de Quito. El evento se realizará este jueves 18 de mayo a las 17 horas en el Salón 255 de Flaxo, sede Ecuador, ubicada en la calle Pradera y Diego de Almagro. Les esperamos. De mayo a las 17 horas en el Salón 255 de Flaxo, sede Ecuador. Ya comienza La Loca de la Casa por Flaxo Radio. Ya comienza La Loca de la Casa por Flaxo Radio. Turn my music, ha, 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 yeah. Turn my music. Hola amigos y amigas de La Loca de la Casa, soy Gaby Ruiz en la conducción y en esta edición tenemos unos invitados especiales. Vamos a hablar de El despertar de la hidra, antología del nuevo cuento ecuatoriano. A quienes nos siguen por la señal de Facebook o la señal de Flaxo Radio, pues les estamos mostrando ahora la portada del libro. Tenemos una imagen bastante sugerente de lo que será esta conversación con los compiladores de la selección de cuentos, Juan Romero Vinuesa y Abril Altamirano. Bienvenidos, chicos. Y también se encuentra José Aldaz, uno de los autores que van en esta compilación. Entonces, no perdamos más el tiempo y vamos a pedirle a José que nos comparta un fragmento del cuento que él entregó para esta compilación. Una de las moras hirió la boca de Mid, que escupió al instante el objeto lacerante, la tierra con una mora despanzurrada, las espinas de la mora escupidas, las espinas de la mora en los labios de Mid. Y la comida no se tira, nosotros movemos la tierra y cultivamos papa, la tierra es difícil y toma su tiempo para dar, la tierra es muy buena, no se le escupe la comida. Laila, piedra, mano, piedra, Laila, pasos. Pocos. 2. Mano piedra, Laila, resortera, mano piedra, mano resortera, lanzamiento, piedra, Mid. Yo no sabía que podía causar tanta tristeza, ni tantas agujas. Ese fue el trabajo de José Aldaz. ¿Cómo se llama el cuento, José? Lluvia primera. Lluvia primera. Y bueno, esta fue uno de los cuentos que tú entregaste a los compiladores. Bueno, ahora les voy a dar algunos más datos de nuestros invitados en esta tarde. Pedirles también que nos dejen sus comentarios o sugerencias en nuestras redes sociales. Y bueno, darles la bienvenida a Juan y Abril, por favor. Mándenos un saludo ahí a toda la gente que está ahorita en la señal de Flaxo Radio. Bueno, primero buenas tardes con toda la gente que está escuchando este maravilloso programa que Gaby Ruiz amablemente ha tenido la invitación para nosotros, para Abril y para José, para que vengamos a exponer este intento por recuperar, por mostrar ciertos nuevos autores y ciertos nuevos cuentos que se están dando en la literatura ecuatoriana. Gracias, Juan. Y Abril. Hola a todos, agradezco mucho a Gaby por esta oportunidad de abrirnos este espacio para promocionar nuestro libro, que ha sido un proyecto que nos ha llevado bastante tiempo, bastante trabajo, y la verdad es que queremos que salga, que la gente conozca lo que se está haciendo en cuento, en general en literatura en este momento en Ecuador, y estos espacios son lo que necesitamos para permitir que este libro se conozca, que la gente sepa que hay nuevos escritores, que hay cuento en Ecuador.
Entonces, muchas gracias por este espacio, Gaby. Muchas gracias y miren, yo voy a empezar a darles algunos datos de los invitados. Por ejemplo, Abril Altamirano nació en Quito en 1994, cuentista y ensayista ecuatoriana. Estudió comunicación y literatura en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Sus textos han sido publicados en revistas como Casa Palabras y Matapalo. Y es coautora de la antología de cuento Despertar de la Hidra, el texto que nos va a competir en esta conversación en la tarde y que recibe apoyo de fondos concursables para proyectos artísticos y culturales, organizados por el Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador entre 2016 y 2017. Actualmente trabaja como escritora y editora independiente. Ahora nos va a estar comentando cuál fue de los textos que más le gustó o le costó editar. Y bueno, Juan Romero Vinuesa es bastante conocido por nuestros compañeros, nos da gusto tenerte aquí, Juan. También nacido en Quito en 1994, estudió literatura en la Universidad Católica del Ecuador. Sus poemas y cuentos han sido publicados en revistas físicas y digitales en Latinoamérica. Cuando les digo Latinoamérica es el continente, Estados Unidos y España incluidos. Consta en las antologías Sinfonía Lírica, Muestra de Poesía Total de Perú, 90 Revoluciones, Ecuador de Mecánica Giratoria 2015, y hay otras ediciones donde la verdad no me va a alcanzar para contar también lo de José que viene ahora, pero entre sus últimos trabajos está el poemario Revólver Escorpión, que al final le voy a estar pidiendo también que nos comparta algo de su poesía, Juan. Y bien, José Aldaz, que fue esta voz que empezamos escuchando, voz de autor al inicio del programa. José nació en 1989 en Quito, es escritor, traductor y docente. Participó de los talleres de escritura creativa de Miguel Ayllón, Iván Egues y Abdón Uvidia. Obtuvo una mención de honor en el concurso Pichincha de cuento en 2012 y ha publicado sus traducciones Satán en los suburbios de la campaña de lectura 2013 y la versión de la Ilíada de Alessandro Barico, Homero Ilíada 2013. Y la verdad que estas pequeñas biografías que yo estoy compartiendo con ustedes no les hacen justicia a ninguno, porque además tienen otros talentos cada quien. Ya cuando los vamos conociendo, es importante comentar esto de son talentos jóvenes de las letras ecuatorianas y vemos que tienen una disciplina, una forma de cultivar el oficio en diferentes ámbitos y creo que va a ser un programa de archivo porque en los años los veremos seguir creciendo. Así que empecemos a abrir. Cuéntame, ¿cuándo fue que se les ocurrió a ustedes, a Juan y a Abril? ¿En qué momento? Así anecdótico dijeron, tenemos que hacer una compilación. Porque, si bien hay que decirlo, compilaciones de cuentos, de poesía, de muestras de literatura, pues las hay. ¿Cómo iban a lograr ustedes que sea diferente? Bueno, en realidad este proyecto surgió en una conversación entre nuestro grupo de amigos, de compañeros de literatura. Nos dimos cuenta de que en Ecuador lo que más hay o lo que más se expone es la poesía. Y que en realidad sí hay cuentistas jóvenes, pero que no se los visibiliza de la misma forma o no han tenido espacios que les permitan mostrar su obra. Entonces nos propusimos hacer una antología de cuentistas jóvenes. No supimos hasta ya definir bien las generaciones que iban a participar en la antología, no supimos qué tan jóvenes iban a ser estos cuentistas, no sabíamos si, por ejemplo, en la generación del 90 hay bastantes cuentistas como para hacer una antología de ellos. Entonces nos pusimos esa idea, Juan comenzó a llamar a gente que conocía, que sabía que escribían cuento, incluso poetas que también tienen una labor como cuentistas, pero tal vez no la han expuesto todavía. Y fuimos viendo, pedimos 3 cuentos a cada autor, algunos nos mandaron más, otros nos mandaron solo un cuento, y después al ver más o menos qué había, con qué podíamos trabajar, decidimos usar las generaciones del 80 y del 90. Más de la del 80, que hay más gente que ya tienen una carrera consolidada, y del 90 encontramos voces que sí se ve que tienen potencial, que tal vez falta trabajar algo, pero o algunas ya han demostrado toda su experticia con la juventud que tienen, porque tienen premios, tienen ya libros publicados. Entonces sí quisimos reunir todo eso en una antología
y así ayudar a las nuevas voces, sobre todo, a que se abran paso, a que se abran camino en el mundo de la literatura. ¿Cuánto tiempo les tomó? Porque habías comentado que tomó bastante tiempo. Sí, este proyecto está ya más de un año en fase de ejecución. Entonces, ya al tener los cuentos seleccionados o la preselección, nos dimos cuenta de que lo más importante, que era el dinero, era lo que nos faltaba. Entonces el proyecto quedó como en stand-by por un tiempo hasta que apareció esta convocatoria de los fondos concursables del Ministerio de Cultura y decidimos presentar nuestro proyecto. Afortunadamente nos dieron el apoyo económico que nos hacía falta y con eso hemos podido elaborar esta antología. Ahora bien, Juan, cuéntanos cuáles fueron los criterios para seleccionar uno de los cuentos que vendría a formar parte de la compilación, porque pues el trabajo es arduo, ¿no? Y para que nuestros escuchas y también la gente que luego pueda obtener este libro se dé cuenta, ¿cuáles son, digamos, el cuento debía reunir qué clase de características? Bueno, principalmente Abril y yo nos pusimos de acuerdo en que teníamos que mostrar esta nueva literatura, este nuevo cuento ecuatoriano, basándonos básicamente en una cuestión que es muy obvia, digamos, cuando tú lees esta antología. Y es que estos nuevos autores han roto hasta cierto punto el cordón umbilical que tenía el cuento ecuatoriano con nuestros primeros cuentistas, ¿no? Con los primeros cuentistas de este siglo, bueno, del siglo pasado, de los años 30, ¿no? Que eran, digamos, una narrativa que muestra muchas cuestiones nacionales, muestra muchas, digamos, cuestiones sociopolíticas de ese momento y que fueron muy importantes. O sea, eso hay que recalcarlo. Ellos fueron los primeros, digamos, artífices del cuento en el Ecuador, y gracias a ellos es que las siguientes generaciones, pues digamos los Áncico, Santiago Páez, Gaby Alemán, Leonardo Valencia, también ellos rompieron también un poco con este sistema, porque vemos pues que dentro de lo que hace Gaby Alemán pues hay cuentos noir, dentro de lo que hace Páez tenemos ciencia ficción, dentro de lo que hace Leonardo Valencia pues hay una corriente un poco más intelectual y todo eso. Pero lo que pasa es que nosotros con Abril vimos que los nuevos cuentistas, ¿no? Salvador Izquierdo, Sandra Araya, Andrés Cadena, el mismo José que está aquí presente, pues intentan hacer una narrativa diferente, una narrativa que no dice estoy en Ecuador, no dice yo soy ecuatoriano, sino que te pone en un momento en el que tú no sabes en qué lugar está, y eso es algo que nos pareció muy llamativo y lo cual tienen bastantes de estos escritores en común, que ya no desarrollan sus historias, yo que sé, en Cuenca, en Loja, en Quito, sino que pueden desarrollarse en una parte extranjera, en un país extranjero, o incluso en un no lugar, ¿no? Como es lo que muchas veces desarrolla Izquierdo y Araya. Y la otra condición que consideramos con Abril es que, aparte de estos 3 cuentos, digamos, que todos nos enviaron, pues nosotros procuramos también leer sus obras publicadas, ¿no? Y también otros cuentos que estuvieron en revistas o en páginas web. Y este es un punto importante porque, dada esta circunstancia de leer los 3 cuentos y aparte diferentes obras publicadas por ellos, pues pudimos encontrar cuál de esos 3 cuentos que nos enviaron era el que mejor ejemplificaba su estética dentro de lo que es el cuento, ¿no? Porque cada autor maneja una estética. También eso es algo muy interesante de estos chicos, que todos los cuentos son muy diferentes y las temáticas son muy diferentes. Entonces buscamos ejemplificar cuál era la temática y la estética que cada uno tenía en uno de los cuentos que nos habían enviado. Y solamente para hacer una pequeña referencia, contamos con un texto introductorio de Carlos Vázquez, y en algunos momentos se refiere a estos cuentos con conceptos como el masoquismo, el exorcismo, la desmemoria, el frío, el desasosiego. Hay también una imagen de Kafka bastante presente para Vázquez.
y un tratamiento de estos recuerdos en mucho de lo que vamos a tener en estos cuentos. Y bien, son 39 cuentos que reúne la ida, 29. ¿verdad? 29. Yo les voy a proponer en breve un jueguito porque es difícil tener el tiempo que necesitamos para hablar de cada uno, pero hagamos el juego, por favor, síganme en la onda. Les voy a decir el nombre de cada uno de los autores y ustedes me dan una palabra del cuento, pensándola, lo primero que se le venga a su mente. Bien, la entrevista de María Auxiliadora Valladares. Cortázar. Tenemos Detrás de una puerta de Sandra Araya. Sombrío. Tomás Gutiérrez Alea, de Salvador Izquierdo. Preguntas. Luchito, de Silvia Estornayolo. Morbo. Olor a higos. Erotismo. Olor a higos, de Luis Borja Corral. Vía Cariño, de Edwin Alcaraz. Invisible. Bardo, de Max Vega. Francés. Paisaje fluvial, de Daniel Alcíbar. Tedio. Smith & Wesson, Santiago Vizcaíno. Suicidio. Las moscas, de Jorge Luis Casares. Terror. La importancia de la música, de Andrés Cadena. Amor. Giganta, de Diana Zavala. Machismo. Gravedad y brevedad de las carreteras, Daniel Félix. Crimen. Secretos de oficina, de Darío Jiménez. Secretos. El abuelo, Nicolás Esparza. Padre. Relato de un hombre que nunca para, de Juliana Mancillo. Persecución. El abrigo de papá. Asesinato. Este es un cuento de Edison Paucar. Missing, de Juan Fernando Bermeo. Millennial. Con sonrisa incluida. Lluvia primera, de José Aldaz Abril. Índigo. Al otro lado de la montaña, de Santiago Peña Bozano. Destrucción. Estelita, el que calla otorga, Martín Torres. Pasión. The Teams y su última canción, José Yepes. Tragedia. La guerra de Gervasi, Miguel Molina Díaz. Pintura. El galpón de los cuentos, Jorge Vargas Chavarría. Invención. Andrés López escribió Resaca. Amor. Jaldol, Pablo Echeverría. Engaño. Y tenemos Pánfilo Superstar, de Jennifer Zambrano. Mascota. Las ansias carnívoras, de Mateo Rivas Castro. Teatro. Incastos, de Andrea Armijos de Echeverría. Incesto. Y bueno, ustedes ya lo escucharon, ahí tenemos un pequeño abrebocas de estos cuentos. Ya han sonado los nombres de algunos autores que son reconocidos en la escena local, pero otros que, como ustedes bien lo dijeron, pues están apareciendo, ¿verdad? Y haciendo algunos hasta pininos. Y bien, voy ahora a preguntarle a José Aldaz, ¿cuáles son estos grandes modelos, por así decirlo, de quién eres lector hablando de cuentos en la literatura universal? Yo creo que yo soy un seguidor a muerte de la novela. Siempre leo novela y ensayo, que es lo que yo trato de mantener una lectura continua, algo de poesía, algo de cuento, algo de novela y algo de ensayo. En la novela a veces suelo variar con narrativa. Lo último que leí de cuento fue de Courtoisy, Rafael Courtoisy, un libro que se llamaba Sabores del País, en donde a mí me fascina Courtoisy cómo él narra. Los cuentos son bastante bien hechos en la parte estética del lenguaje. El Courtoisy es una cosa sorprendente para los cuentos, y la trama en Los Sabores del País estuvo muy buena, ¿no? En Tajos había algunas cosas que rayaban bastante con lo poético, con la prosa poética. Entonces, déjame acordarme. Además, les quiero decir que José se desempeña en sus días también como librero, así que ahora lo pueden también gozar, por así decirlo, en su trabajo como librero en Casa Egues. Y ahí todavía podemos encontrar algunos títulos disponibles, como los de la campaña de lectura en los que has colaborado, José. Pero si puedes ahora definir el cuento, ¿cómo lo defines? ¿Qué es para ti el cuento?
El cuento es como una pesadilla pequeñita que te va creciendo, te va creciendo, te va creciendo, y es lo que decía Cortázar también, ¿no? Entonces de alguna manera que te explota dentro de tu cabeza, y a pesar de que estés trabajando en un proyecto, en una novela, en un ensayo, o estés en un artículo, de repente el cuento se te ilumina en la cabeza. Es como una suerte, para mi punto de vista, de predestinación casi del cuento. O sea, tenía que llegar en esas manos. Me imagino que rondaba el cuento por todos lados, es una especie de azar, como dice el Juan Gelman, ¿no? Y los animales del azar me cayeron a mí justo en ese rato. Entonces, hay veces que uno los puede aprovechar, hay veces que no. O sea, se tiene el tiempo para escribir en ese rato, sino el cuento va madurando en tu cabeza, a medida que va madurando, más bien va tomando más elementos y se va haciendo un proyecto más grande. O sea, el proyecto de creación, mientras más desordenado sea, yo creo que a mí me ha dado un poco más de frutos, ¿no? O sea, no tener una cosa certera en la que estoy trabajando, sino una cosa, otra cosa, y de ahí más bien ir armando. Cosas que iban a ser novelas se quedaron en cuentos, cuentos que iban a ser cuentos se hicieron grandes, se hicieron novelas. Entonces... Tú también eres novelista, ¿verdad? Sí. Tenemos disponible en la editorial de la Casa de la Cultura. Próximamente vamos a sacar algo, Numerología para principiantes se llama la novela. Excelente, entonces, de lo que nos ha dicho José, hay una pequeña pesadilla creciendo, podemos imaginarnos lo que hay detrás de Primera Lluvia, y quiero también preguntarles a nuestros compiladores, frente a una crítica posible, ¿no?, de tantas que se pueden abrir, ¿cómo ustedes con esta juventud que tienen están ahora sobrellevando? ¿Cómo ven el crecimiento del proyecto en algunos años? ¿Qué ofrece en particular el despertar de la Hidra en comparación a otras propuestas también de compilación de cuentos? Juan, por favor. Bueno, primero hay que hacer una aclaración, ¿no? En una antología siempre entran ciertas personas y se quedan fuera ciertas personas. O textos más bien. O textos, exacto, ajá. Y claro, pues eso a veces es incómodo para nosotros, también para las personas que están fuera o para los que están dentro. Y básicamente decir que cualquier crítica es bienvenida, ¿no? Esto es un trabajo, tiene que ser criticado. Obviamente esa es la debilidad de la literatura ecuatoriana, que nunca se critica nada. Y claro, esto no tiene la ambición de ser el nuevo canon ecuatoriano. Más bien es una muestra, porque como bien lo sabemos, pues la mayoría de estos autores pues tienen entre 25 y 30 años. Entonces están dando sus primeros pasos. Algunos han dado unos geniales primeros pasos, ¿no? Como Cadena, como Araya, como Izquierdo. Pero hay otros más jóvenes que también están dando unos pasos significativos, ¿no? Es el caso de Andrea Armijos, que tiene, si no estoy mal, 20 años. Y ella fue ganadora de un concurso que se llama Lucha Libro y publicó su primer libro de cuentos, digamos, con la editorial Flap. Y es un trabajo interesante, sobre todo por la juventud de esta chica. Pues también tenemos otros trabajos de gente joven como el de Santiago Peña Bozano, que igual hace 1 o 2 años obtuvo el Espinosa Polit, que es uno de los premios más importantes que tiene el Ecuador. Entonces, en ensayo, ¿no? En ensayo, ajá. Entonces también es una forma de reconocer, ¿no? De reconocer que estos chicos que nacieron entre los 80 y los 90 pues están realizando cosas, son cosas valiosas, y que, como dijo Abril en un principio, pues siempre ha habido mucho más espacio para mostrar la poesía. Y creo que en realidad eso se debe a cuestiones de tiempo. Porque cuando lees un poema, pues puedes leer un poema en 2 minutos. Pero si lees un cuento, es más tedioso, es más cansón. La gente no se queda a escuchar un cuento de 10 hojas, que quizás es un gran cuento, pero es un poco complicado, ¿no? Y también que muchos de los cuentistas pues no están tan hermanados como es el caso de los poetas hasta cierto punto, ¿no? Abril, ¿a quiénes admiras hablando de cuentistas? ¿Puedes hacernos algunas referencias de lo que viene siendo la literatura universal o local? Bueno, en literatura universal, yo en realidad prefiero el cuento, es mi género favorito, y bueno, mis autores favoritos, en este momento estoy haciendo mi tesis sobre Horacio Quiroga y estoy, bueno, metiéndome en literatura europea, francesa, estadounidense, sobre terror sobre todo. Entonces sí podría mencionar a Poe, Lovecraft, Maupassant,
Chekhov, son en realidad maestros del cuento que, no sé, crean, incluso tienen manuales de técnica del cuento, porque son en realidad los maestros que enseñan a los demás cuentistas qué debe tener un buen cuento, cuál es la estructura del cuento, qué puedes hacer, qué no puedes hacer para que sea un buen cuento. Entonces, yo diría que son esos de la literatura ecuatoriana. Después de leer a tantos autores para esta selección, hay algunos que sí me han dejado asombrada. Por ejemplo, Alcaraz, me parece un cuentista excelente. Igual María Auxiliadora Valladares. De los jóvenes, como dijo Juan Andrea Armijos, Echeverría me ha sorprendido porque es la más joven de toda la antología y en realidad de ella tuve que escoger qué cuento quería sacar porque todos me gustaban. Entonces yo creo que sí, ellos de ahí, de las generaciones anteriores, Santiago Páez me parece un excelente cuentista, Gabriel Alemán, y eso sería. Juan, de estos cuentos, ¿cuál es la imagen poética o la imagen literaria que todavía está resonando, como que se repite después de esta lectura de tantos y tantos cuentos, que puedas compartir con nuestros radioescuchas? Creo que la imagen que me queda rondando en la cabeza luego de haber realizado esta antología y todo este trabajo de búsqueda de nuevos autores es justamente la imagen que intentamos reflejar en la portada, ¿no? La de un despertar. Un despertar, pero no un despertar cualquiera, sino un despertar de este monstruo mitológico que es la hidra, que a pesar de que intentes matarla, a pesar de que intentes cortar sus cabezas, pues siguen creciendo. Entonces creo que esa es la principal imagen poética, digamos, que me quedó de realizar esta antología, porque el hecho de que estén 29 no quiere decir que solo existen 29 escritores jóvenes que hacen cuento en Ecuador. Es muy probable que se nos hayan escapado muchos, es lo que pasa en una antología, suelen escaparse algunos, y es probable que algunos de los que se nos hayan escapado en esta antología también tengan un valor literario muy alto, ¿no? Y que sean muy buenos escritores, y que quizás en otro momento pues podríamos, o ellos mismos podrían como mostrar su obra. Muy bien, y ahora los invito a escuchar un pequeño fragmento de un trabajo de Abril, y va ella a comentarnos cuál es el título y a continuación a dar lectura. Bueno, este cuento apareció en la revista Matapalo hace algunos meses. Se llama El hombre que tenía las manos atadas. Hubo una vez un buen hombre a quien le ataron las manos. Era una soga negra, muy gruesa, que le dejaba grandes marcas en la piel. Todas las mañanas, antes de salir al trabajo, su mujer le ayudaba a colocarse la soga. Él juntaba ambas muñecas y ella retorcía la soga hasta formar un par de esposas. Luego apretaba con fuerza, apoyando los pies sobre las rodillas de su marido para aplicar todo el peso de su cuerpo en la tarea. Enredaba la soga un par de veces más hasta terminar el nudo. Le daba un beso y regresaba a la cama. El hombre tomaba como podía su maletín y se dirigía a la parada de bus. A veces silbaba alegremente. ¿Cómo se llama este cuento, Abril? El hombre que tenía las manos atadas. Muchas gracias, Abril. Y bueno, regreso con José porque estamos ahora muy bien aquí acompañados en la cabina de Flaxo Radio. José, si puedes darnos algunas recomendaciones para revisar pistas o buenas lecturas para quienes están interesados en el género, incurrir en el cuento y lograr el nivel de dificultad que se requiere, la construcción de los personajes, ¿a quiénes podrías citar ahora? Claro, o sea, mira, la tradición del cuento es una cosa impresionantemente antigua. Entonces, al lado de la poesía, los antepasados nuestros de la humanidad narraban cuentos. Entonces, hay una cosa que es fundamental, o sea, tener siempre los referentes históricos de los que habló Abril es indispensable, o sea, tener a Chekhov, a Poe. Poe es una cosa que no se puede eludir fácilmente, o sea, si se quiere trabajar en el cuento. Tienes que pasar obligatoriamente por Maupassant, tienes que pasar por Quiroga, por
los cuentos de amor, de locura y de muerte, que es una buena manera de entender la narrativa relacionada con la vida. Después ponte... ahí en los nacionales nosotros tenemos la tradición de los ánsicos, que es una tradición cuentística súper impresionante. A mí me fascina el trabajo de Abdón Uvidia, ¿no? Yo admiro el trabajo en realidad de todos los ánsicos, Abdón Uvidia, Iván Egues es tremendo, excelente cuentista, Raúl Pérez Torres, que efectivamente se ha desarrollado únicamente como cuentista, a excepción de su novela La teoría del desencanto, ¿no? Entonces, ¿qué más? Willo Ruales es tremendo cuentista, Santiago Páez, la Lucrecia Maldonado tiene una ternura especial para narrar sus cuentos, que también sirve para ejercitar bueno, ahora yo lo que trato es mantener un ejercicio lingüístico en el cuento que también incluya una trama que pueda llamar, o sea, una fusión de elementos en la narrativa. Entonces, por eso ahora más bien he leído Iwasaki, he leído Courtoisie en cuento, ¿no? Entonces, últimamente me he nutrido, como te digo, más de la manera de narrar de las novelas. Hemingway, para Salinger, Hemingway, son cosas indispensables, ¿no? Entonces, cualquiera de los libros de él. Salinger tiene un cuento muy bueno que se llama Un buen día para el pez banana. Este es un cuento donde también se puede entender la precisión del lenguaje junto con una trama bien elaborada. Y todo lo de Hemingway, todo lo que está en este estilo directo de Hemingway, que te hace ver una película, desde Conan Doyle hasta... O sea, todo lo de cuento que puedas leer está muy bien en tus manos. No sé. A las, recomendaciones y también lo que nos han compartido los compañeros en esta tarde, decirles que también se puede revisar los decálogos de Piglia, los de Quiroga, que ya se hicieron referencia. Bolaño también tiene un decálogo. Para lo del cuento. Y vamos a cerrar este programa, ha pasado tan rápido el tiempo, con un poema de Juan Romero Vinuesa. Agradecerles a todos ustedes por escucharnos. Y en cuanto empiece Juan, decirles que este programa se puede descargar en podcast y volver a verse en el canal de Flaxo Radio en YouTube y también en Facebook. No se olviden que también vamos a estar presentes con algunas obras de los compañeros El despertar de la hidra, incluido en la feria de la PUCE, a realizarse del 29 de mayo al 2 de junio. Ahí vamos a estar también. En Casa Egues también tenemos el libro. Casa Egues también está con feria del libro y bueno... Vámonos con Juan Romero. Una cosita, el lanzamiento del libro es el viernes 19, en el Centro Cultural Benjamín Carrión a las 7 de la noche. Por favor, asistan. Vamos a estar con algunos autores leyendo igual cuentos de la antología. Y después va a haber un vino y una comidita ahí. Perfecto. Gracias. Juan, por favor. Bueno, yo voy a compartirles un poema que habla sobre la poesía, pero en realidad sirve para este caso también. Se llama Epitafio de un poema, pero ustedes pueden leerlo como epitafio de un cuento. El vacío es el suicidio de una hoja de papel. El olvido pasea por la puerta de la gloria. Colecciona retazos de tiempo y los esconde. El cuento siempre desespera en su intento. Es el hilo invisible que cae al infinito para morir en un sollozo. Su verdadera vida está en las líneas que no muestra. Bien, y esto fue La Loca de la Casa. Muchas gracias a nuestros invitados y gracias a ustedes. Gracias a Javier Macas también en los controles. Continúen en la señal de Flaxo Radio. Yeah. Turn my music